Hola, ¿qué tal? Soy Jackie y el día de hoy vamos a ver la lección número 20 del curso en la cual se trata el comentario como tema. Y bueno, les recuerdo que hay que hacer sus actividades de las lecciones pasadas. Igual si van retrasados, háganlas para poder calificarlas. Y el cuestionario también me parece que es de la lección número 13, creo. Háganlo para poder, pues, que ustedes tengan sus actividades completas. Nosotros calificaremos en el menor tiempo posible y ahí tendrán cualquier, pues, comentario que se les haga o retroalimentación. También si tienen alguna duda, pues no duden en decirnos. Y bueno, vamos a comenzar con el tema. Les pongo la presentación. El objetivo de esta lección es aprender el desarrollo para realizar comentarios. Lo que vamos a ver en esta lección es el comentario, lo que es, tipos y cómo hacerlo. ¿Qué se puede comentar? Bueno, podemos comentar de cualquier cosa. Podemos comentar de alguna persona, de un objeto, de un tema, de un fenómeno. Pueden ser comentarios en general o en particular. También podemos comentar con respecto a un texto de cualquier tipo, como los que mencionábamos ya en otras lecciones, el narrativo, el argumentativo y el literario. También, más que dar una opinión de un texto o de otro objeto, hay que considerar cómo hacemos los comentarios o qué método seguimos para poder realizar el comentario de un texto. ¿Qué es un comentario? Bueno, aquí les pongo una cita, además de la que ya tienen en su material en el portal, para ampliar más este concepto. Lo tomé del texto que se titula Comentario de un texto, igual viene al final en la bibliografía de esta presentación. El comentario es un discurso oral o escrito en el que se exponen opiniones, puntos de vista o críticas acerca de un determinado tema, autor u obra, con un enfoque particular. Lo que estamos haciendo al hacer un comentario, ya sea oral o escrito, en cualquiera de estas dos maneras, es dar nuestro punto de vista, dar nuestra opinión con base a ciertos fundamentos que nosotros estamos utilizando para apoyarnos y emitir ese juicio, esa crítica, esa idea que tenemos con respecto a un texto, a una película, a una pieza musical, a un objeto, a un producto. En este mismo texto se despliegan estos tipos de comentario. Está el descriptivo. Aquí lo que se hace es dar una opinión sobre un objeto, un fenómeno o una persona. Se describen sus partes, las partes de un todo. Se menciona el contexto que rodea al objeto descrito. Se va a aludir a las características de este objeto, es decir, aquello que es y aquello que no es. Describimos las causas o los efectos que produce lo que estoy, pues, comentando, y asignamos por metáfora un segundo significado al objeto descrito. En el descriptivo entendámoslo como describir, en donde yo voy a proponer ciertas características de ese objeto, de ese fenómeno, persona en particular. El analítico. El analítico plantea el tema. Después examina los componentes de ese tema y se formula una crítica con base a ese examen que yo acabo de hacer de los componentes del tema para después dar una solución. En el argumentativo, lo que vamos a hacer es declarar el punto de vista que se defiende. Nosotros damos un punto de vista, el cual vamos a apoyar y exponer con base a premisas para poder llegar a una conclusión. Mi conclusión es aquello que yo estoy defendiendo, que yo estoy exponiendo como cierto o como falso, y esto lo voy a apoyar en determinadas premisas. Recordemos, el argumento está conformado por una serie de premisas y una conclusión que se desprende de estas. Después está el comentario interpretativo. Aquí, a partir de un análisis del tema y con base en conceptos o categorías, se infiere y se deriva información implícita no contenida en el texto leído. Yo tengo un texto, voy a analizar ese texto, me voy a enfocar en un tema en particular y con base en conceptos que yo vea en el texto, con base en conceptos ajenos al texto, pueden ser teorías, si hemos trabajado con alguna teoría literaria o teoría de otro tipo, no sé, la teoría del orientalismo, de la ecocrítica, del feminismo, distintas teorías, la teoría de la metáfora, por ejemplo.
Yo trabajo con un concepto para poder analizar el texto, para poder analizar el tema y para poder dar también, como bien dice, una información implícita. El concepto implícito quiere decir aquello que no está expuesto de manera clara o directa. Es decir, por ejemplo, si yo digo, es que lo que dijiste fue implícito. Es decir, que esa persona que dijo aquello que yo estoy diciendo, no lo dijo de manera directa, lo dijo implícito, se sobreentendió con lo que dijo. Pero si yo digo esto está explícito, es porque claramente está dicho o está expuesto de una manera directa, no está escondido, no está borroso, sino que claramente se puede ver o entender. Pasos para realizar un comentario. Bueno, primero lo que vamos a hacer es una lectura analítica y crítica, con la cual vamos a poder identificar la intención del autor, la actualidad y validez del texto y sus relaciones intertextuales. Con relaciones intertextuales nos referimos a aquellas relaciones que establece el texto propiamente dicho con otros textos. Por ejemplo, El Quijote de la Mancha, una novela de Miguel de Cervantes. En este tenemos intertextualidad. ¿Por qué? Porque hace referencia a novelas de caballería. Entonces, es un texto, El Quijote, haciendo referencia a otros textos, las novelas de caballería, que se pueden entender ahí mismo en la novela de El Quijote. En este análisis se va a identificar el tipo de texto que vamos a comentar, si es una narración, una descripción, una exposición o una argumentación. Después vamos a plantearnos unas preguntas para poder identificar el tema y el argumento. Por ejemplo, ¿qué ocurre en lo que estoy leyendo? ¿Cuál es la idea central o básica que el autor quiere transmitir con su texto? ¿Cómo organiza el autor sus ideas en unidades coherentes relacionadas entre sí? ¿Cómo está relacionado todas sus ideas? ¿Hay coherencia, hay cohesión? ¿Lo que dice tiene sentido con lo que yo sé? ¿Tiene pues cohesión? Todas sus partes están bien relacionadas, bien fundamentadas, hay un hilo que se está siguiendo. ¿De qué forma interviene el autor en el texto? Para continuar, también se va a determinar el tema y el argumento que se va a incluir en el comentario. Para ello hay que elaborar un resumen de aquello que estoy leyendo, una novela, un cuento, un ensayo, lo que sea, en el cual voy a poder identificar las ideas principales del texto que estoy leyendo. Determinar la estructura del comentario. Aquí tenemos ahora la estructura o el cuerpo del comentario. Primero está la introducción. En este apartado se describe la naturaleza del texto. Se identifica el tiempo, el espacio y el autor. Voy a introducir el texto. ¿Qué estoy leyendo? Después lo voy a presentar. Se va a describir brevemente el texto y se menciona el tema o los temas que aborda el mismo, obtenidos del resumen. Puedo mencionar en estas dos partes, no sé, el libro tal, se llama de esta manera, el autor es este, el cual nació en tal año, corresponde a una corriente literaria tal, las características de su texto son estas, es un cuento o es un relato de microficción, no sé, voy a presentar el texto. Después paso al argumento. Se presenta el argumento general del texto que se está comentando. ¿Cuál es la idea clave, central o principal de aquello que yo estoy leyendo? ¿Qué es lo que se está defendiendo específicamente en mi texto? Y después emito una valoración en donde doy mi opinión con respecto a la obra que se está comentando. Aquí ya es un poquito más crítico, al igual que en el argumento, porque ya estoy emitiendo una opinión con base a lo que estoy observando en mi texto. Y bueno, aquí les dejo la bibliografía, el comentario de un texto, que es el texto que cité anteriormente. Les dejo la liga por si gustan consultarlo. Y también la fuente de Sánchez para la otra información que igual viene en la presentación que está en el portal. Y bueno, les recuerdo que tienen su actividad para esta lección, la actividad número 14 de su libro de texto, la página 193 me parece. Y también tienen que realizar la actividad para su evidencia de la lección, que es un comentario del cuento de María Luisa Bombal, el cual está en los materiales de la lección número 20 y pueden encontrar el cuento. Van a emitir un comentario de este, en donde
se les pide que tengan una estructura. Ahí en el documento vienen todas las indicaciones. Tenga una introducción, una presentación, un argumento, el argumento y la valoración, que son estas cosas que veíamos ya anteriormente. Y recuerden que en todos sus trabajos deben agregar una portada, una breve introducción y su apartado de referencias por si citan o mencionan una fuente externa al texto de ustedes. No olviden también nombrar sus documentos con la nomenclatura que se les pide. Ahí mismo viene cuando vayan a subir su evidencia, ahí viene la nomenclatura con la que deben de subir su archivo. Procuren subirlo en PDF para que sea más fácil la revisión y podamos hacerles llegar sus comentarios de manera directa. Ya si no pueden, pues los mandan en doc, pero si pueden, procuren mandarlo en un formato PDF, por favor. Les agradezco mucho su atención. Cualquier duda, estamos en el grupo de WhatsApp con cualquiera de mis compañeras o conmigo, y también está el foro de dudas. Les agradezco mucho su atención y que tengan un lindo día. Hasta luego.